por la tradición y por lo que estamos viviendo y por lo que hemos vivido y por lo que estamos aprendiendo y hemos conocido, nos enfocamos y queremos mantener al Espíritu de Dios encerrado como en un cuadro, en un cuarto. No podemos dejarlo que se mueva aquí. Pero lo que Dios necesita es romper nuestros paradigmas. Escúchenme bien. El Señor necesita romper nuestros paradigmas. ¿Para qué? Para que podamos llegar a pensar sobrenaturalmente. Y esa es la clave. Nosotros, los creyentes, tenemos que pensar sobrenaturalmente. No pensar naturalmente, porque eso piensan todos los seres humanos, naturalmente. Pero los hijos de Dios tenemos que pensar sobrenaturalmente. Pero hay un problema, que no podemos nosotros pensar sobrenaturalmente porque tenemos paradigmas que manejan nuestra vida. Tenemos paradigmas que nuestra mente nos la conducen y estamos ya como programados a saber que de esta raya no podemos pasar, sino que tenemos que llegar hasta ese momento. Entonces, lo que el Señor necesita es romper nuestros paradigmas para podernos llegar a que pensemos sobrenaturalmente. ¿Y ustedes saben qué es llegar a pensar sobrenaturalmente? Llegar a pensar conforme a su palabra. Amén. Llegar a pensar sobrenaturalmente es llegar a pensar como la mente de Cristo. Eso es pensar sobrenaturalmente, pensar como la mente de Cristo. Llegar a pensar sobrenaturalmente es llegar a pensar como la mente de Cristo. Tengan ustedes en cuenta eso. Tenemos que nosotros siempre, en todo momento, cada minuto de nuestra vida, pensar como la mente de Cristo. ¿Cómo pensaría Cristo? ¿Qué pensaría Cristo? ¿Cómo actuaría Él? Hermanos, 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, nos dice lo siguiente. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos que la mente de Cristo. Esa es la palabra de Dios. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces nosotros, leyendo este pasaje bíblico, tenemos un pequeño problemita. Y es necesario, hermanos, que hoy lo miremos a través de lo que dice la palabra de Dios. Si dice la palabra de Dios que nosotros tenemos la mente de Cristo, entonces, ¿por qué no pensamos como Él? ¿Por qué hay personas que no piensan como Él? ¿Por qué hay personas que no pueden ver lo sobrenatural, sino están amarradas y ligadas y prisioneras a solamente caminar sobre lo que ven y estar pendientes de lo seguro y de lo fijo? Pero no hay personas que van más allá y ven lo sobrenatural. Entonces, el problemita es eso, que si la palabra de Dios me dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, entonces yo tengo que pensar como Cristo, ¿verdad? Amén. Porque si tú tienes la mente de Cristo, tienes que pensar como Cristo. Y lo fascinante de la palabra de Dios es que ella misma nos confronta, nos exhorta, pero a la vez ella nos da las respuestas. Si nosotros vemos el versículo 14 de la misma 1 Corintios, capítulo 2, dice el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura. Y no las puede entender porque se han de discernir ¿qué? Espiritualmente. Esa es la respuesta. ¿Por qué no pensamos como Cristo? ¿Por qué? Porque nosotros estamos pensando, como dice la palabra de Dios, estamos pensando en ¿qué? En lo carnal. Tenemos es la mente del hombre carnal y vemos algo que va a ocurrir, creemos un milagro y no, eso es locura, eso no puede ser, no, eso es imposible que sea. Pero dice la palabra de Dios, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Pues ¿qué va a percibir? Si es que el Espíritu de Dios nos sorprende cada momento. El Espíritu de Dios nos está llevando cada momento a más y más y más. Nosotros estamos acostumbrados en lo natural a ver las cosas que 1 más 1 es 2. En las cosas del Señor 1 más 1 es 1. Dice, y se unirán 2 y serán ¿qué? Una sola carne. Entonces, ahí empezamos ya a ver que las cosas naturales son diferentes a las espirituales. Entonces vamos a decir, no, yo no puedo creer, ellos están locos. Esos son locos. Si creen que el Señor va a hacer un milagro, están locos. Y es verdad, para el hombre natural eso es locura.
Pero si tú eres espiritual, vas a poder discernir la palabra de Dios, vas a poder ver, identificar y vas a poder disfrutar de las bendiciones que vienen para nosotros. ¿Por qué? Porque son promesas que están en la palabra de Dios y que el Señor cumple. Porque la palabra de Dios es el sí y el qué. Amén. El amén. Dios no miente ni se arrepiente. Hermanos, el versículo 15 del segundo capítulo dice: en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado ¿de qué? De nadie. Juzga todas las cosas. Y cuando tú estás juzgando es porque tú conoces, porque tú tienes el poder de juzgar, de hablar de las cosas. Entonces, esa es la pequeña diferencia. No tenemos la mente de Cristo, ¿por qué? Porque estamos pensando, ¿qué? Naturalmente. Estamos pensando naturalmente. Y es ahí donde el Señor necesita romper los paradigmas. Es ahí donde el Señor necesita romper todos los paradigmas para que nosotros comencemos a pensar como en la mente de Cristo. Entonces, nos está diciendo claramente la palabra de Dios que es necesario romper nuestros pensamientos, ¿verdad? Romper nuestros paradigmas de hombres naturales. Y nos está diciendo que tenemos que comenzar ya a pensar como ¿qué? Como espirituales. Porque es que nosotros somos espirituales. Nosotros nos movemos por el espíritu. Porque nosotros nos movemos porque vemos las cosas que no son como si fueran. Nosotros en el espíritu nos movemos en otra dimensión. Mucha gente dirá, el pastor se nos está enloqueciendo, y no me estoy enloqueciendo. Lo que pasa es que en lo natural yo no puedo ver más allá de mi nariz. En lo espiritual yo puedo ver y discernir muchas cosas que se mueven alrededor. En lo espiritual yo puedo discernir cuando hablo con alguien, esa persona qué trasfondo tiene. No es que sea mago ni que sea superdotado, sino porque el Espíritu de Dios que está en mí, que mora en mí, me da el discernimiento para yo entender y ver lo que está sucediendo a mi alrededor. Entonces, hermanos, empecemos nosotros por mirar qué es un paradigma. ¿Qué es un paradigma? Es como un enfoque que se arma, que queda allí, o sea, que no se sale de ahí. Exactamente, exactamente. El paradigma es una estructura mental. Es algo que nos maneja nuestra mente. Es un modelo de formas rígidas que está establecido en nuestra mente y que nos dirige en nuestra manera de pensar y de actuar. Entonces, el paradigma que tengo yo en mi mente es que las cosas se tienen que hacer así y así porque así se han hecho siempre, ¿verdad? Y no puedo pasarme de este límite porque está mal visto. Eso es un paradigma. Es como una serie de reglamentos que ya tenemos nosotros grabados en nuestra mente y que nos explican cómo podemos nosotros hacer las cosas y resolver los problemas naturalmente. Ese es un paradigma. En otras palabras, los paradigmas nos limitan a nosotros en nuestra mente y nuestra vida espiritual. Hermanos, el paradigma nos limita a nuestra mente y nuestra vida espiritual porque nuestra manera de pensar está dentro de un ¿qué? Dentro de un marco, está dentro de un parámetro ya establecido. Nosotros no podemos pensar que si el médico me da a mí un diagnóstico que me voy a morir en 3 meses, no puedo pensar, no, pero es que eso dice el médico, pero el Señor dice otra cosa. El médico me diagnosticó que tengo una enfermedad mortal. Eso dice el médico, pero Dios dice otra cosa. Y ese paradigma es el cual que nosotros tenemos que romper y sacar de nuestra mente. Amén. Que la economía está mala, eso dice la gente, los noticieros, las estadísticas, que esto está un caos, es cierto, pero el paradigma que tengo yo es que yo soy hijo ¿de quién? De Dios. Y nosotros no vivimos en crisis, nosotros vivimos en Cristo Jesús. Amén. No digo que no afecte la situación, sí nos afecta. Pero no tenemos por qué estar preocupados y imaginándonos que ya va a llegar, que nos vamos a sufrir uno de los peores, que nos van a sacar, que nos van a quitar. No. No podemos perder la paz. No podemos perder la perspectiva. El Señor tiene una promesa que va a cuidar de sus hijos, de su pueblo. Y dentro de su pueblo y sus hijos nos encontramos que nosotros. Amén. Hermanos, entonces, por causa de los paradigmas es que nosotros no podemos ver ni creer.
por causa de los paradigmas, es muchas veces que la gente no puede ver ni creer los milagros de Dios. La gente no puede creer los milagros que van a ocurrir en nuestra vida. No podemos entender lo que dice la palabra de Dios, que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. No lo entendemos porque tenemos un paradigma de que el problema es tan grande que ni Dios puede resolverlo. Los paradigmas no nos dejan ver ni nos dejan creer que podemos ver las cosas que no son como si fueran. Porque nuestra mente está encerrada en un círculo donde no podemos pensar en lo espiritual y ver la solución, ver el respaldo de Dios, ver la providencia de Dios, sino simplemente estamos encerrados en el paradigma y no podemos ver las cosas que no son como si fueran. Hermanos, los paradigmas aún no nos dejan entender ni las matemáticas de Dios. Porque la gente dice, yo no entiendo cómo yo puedo hacer más y vivir más con el 90% que me queda después de diezmar que con el 100% que no diezmo. Hermanos, y es que eso es lógico. Eso es una ley espiritual. Lo hemos comprobado nosotros. Nosotros decíamos al comienzo, pero ¿cómo vamos a diezmar si con el 100% no alcanzo? Si le quito el 10, me queda el 90, mucho no me va a alcanzar. Y resulta que las matemáticas de Dios son tan diferentes a las nuestras que con el 90% que nos queda, nosotros hacíamos eso y mucho más que cuando teníamos el 100%. Entonces, los paradigmas lo que hacen es encerrarnos a nosotros. Los paradigmas nos colocan en una cárcel y no permiten que nosotros veamos las cosas más allá de lo que debe ser. Ahora, tengamos en cuenta que nuestros viejos paradigmas que teníamos antes de conocer a Cristo son las limitaciones, son las que se nos presentan en nuestra vida. ¿Para qué? Para quitarnos el entendimiento, que no nos permiten que nosotros podamos asimilar, ni nos permiten que nosotros podamos aceptar los principios de la palabra de Dios. Los paradigmas que traemos nosotros cuando venimos de las religiones que hemos venido, nos paralizan, se nos paran al frente y no nos dejan entrar, ni nos dejan ver, ni nos dejan conocer los principios de la palabra de Dios y mucho menos aceptarla. Bueno, aquí teníamos en la iglesia hace unos años una persona que venía de la iglesia católica y llegó a este lugar porque venía a recoger pan los miércoles. Y comenzó a caminar con nosotros, y comenzó a venir y a reunirse con nosotros, y empezamos a discipularla, y empezó a caminar con Dios, y las cosas empezaron a cambiar. Pero un día nos dice esta señora, dice, pastor, les voy a decir la verdad, yo salgo del servicio de la iglesia de ustedes, y me voy para la iglesia católica. Y dijimos, y hermana, ¿por qué? Digo, porque la verdad me siento infiel a mi virgencita. Me siento infiel, tengo que ir a mi virgencita para que ella vea que también estoy con ella. Son paradigmas. Ella estaba a un paso de la libertad, pero el paradigma de su mente no le permitió salir de ahí. El pensamiento, lo que ella tenía en su mente era que la virgencita, la virgencita venía aquí, escuchaba la palabra de Dios, oraba, tenía una relación con Dios, pero salía a buscar ¿qué? La virgencita, porque el paradigma de su mente era eso. Tienen que ir a donde la virgencita. Entonces, para nosotros, los creyentes, los que somos llamados creyentes, hermanos, tenemos la obligación de pensar sobrenaturalmente. Tenemos la obligación de pensar sobrenaturalmente. En otras palabras, esto equivale a que debemos nosotros desarrollar una mentalidad ¿qué? Bíblica. No estoy hablando que desarrolle una mentalidad de promesas y profecías que escuchamos a diario. No, tenemos que desarrollar una mentalidad bíblica. O sea, una mentalidad que esté regida únicamente por los principios ¿qué? De la Biblia, por la palabra de Dios. Hermanos, así lo dice Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, que es que agradable y perfecta. Entonces, no podemos nosotros pensar naturalmente. Un cristiano, un creyente, un hijo de Dios, no piensa naturalmente. Y por eso dicen locos, porque pensamos sobrenaturalmente.
¿Pero por qué? Porque nosotros estamos renovando o transformando por nuestro entendimiento, porque queremos nosotros comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, hermano. Y esto es lógico, y la única manera posible para que tú y yo transformemos o renovemos nuestro entendimiento es que escudriñando la palabra de Dios. Si queremos tener una mente bíblica, una mente sobrenatural, tenemos que escuchar y escudriñar y buscar la palabra de Dios. Amén. Tú no puedes tener una mente sobrenatural simplemente viendo las novelas o simplemente haciendo cualquier cantidad de cosas. Es necesario que nosotros escudriñemos la palabra de Dios. Entonces, como creyentes, necesitamos nosotros considerar seriamente cómo pensamos. Yo te pregunto a ti hoy, ¿cómo estás pensando? ¿En lo natural o en lo sobrenatural? Porque acuérdate que hay una cosa que dice, que según lo que pensamos, eso somos. Y según lo que comemos, eso somos. Entonces, si tú estás pensando que eres un fracasado, si estás pensando que llegaste a este país y que no hay por dónde coger, si estás pensando que el Señor se equivocó porque nos trajo aquí y estamos así, así vas a quedar. Y van a pasar 5, 10, 15, 20 años y así vas a estar. Pero si estás pensando que tú eres un hijo de Dios y que el Señor te trajo a este lugar no por accidente, sino porque hay un propósito y un plan en tu vida y que ese propósito se va a cumplir, yo te aseguro que te veo en 2, 3 meses en el camino de Dios y vas a estar contento diciendo, alabado sea Dios, porque lo que tengo aquí nunca lo voy a poder tener allá. Amén. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Entonces te pregunto, ¿cómo estás pensando? ¿En lo natural o en lo espiritual, hermano? Vamos a ver la historia de Abraham. La historia de Abraham nos relata claramente cómo Dios trabaja con sus hijos para romper los paradigmas, para romper los pensamientos naturales de su mente. Y esos pensamientos son influidos por la cultura que nos está rodeando. Si nosotros vemos la palabra de Dios en Génesis 15:1, dice, Dios le dice a Abraham, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Pero Abraham no tenía temor, pero Abraham ya tenía los temores en su mente. Abraham ya estaba, pensando en su situación. Y el Señor dice, no temas, Abraham. Escúcheme, no dice Abraham, sino no temas, Abraham, ¿verdad? Acordémonos que Abraham para ese entonces ya era un hombre viejo, ya era un hombre bien mayor, y tenía otro factor en contra, que su esposa era estéril y no había podido concebir un heredero. Miren lo que responde Abraham en el versículo 2 y 3. Dice, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo yo ¿qué me darás siendo así, quedando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa, ese es un damaseo, Eliezer. El versículo 3 dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. ¿Por qué dijo Abraham esto? Porque Abraham ya tenía la promesa de Dios que le decía que su galardón iba a ser grande, que no temiera. Pero Abraham no pudo aceptar ni pudo ver la promesa de Dios que estaba hablando, sino hay una fortaleza alrededor de él, la cual tenía en su mente que ya era viejo y que el Señor no le había dado herencia, no le había dado herederos. Abraham ya tenía promesa de Dios, pero el paradigma que tenía en su mente le impedía ver o le limitaba a ver y le limitaba a creer la promesa de Dios. Después de esperar y no ver la promesa, dice la palabra de Dios, Abraham había desarrollado ya la creencia en su mente que él no puede tener hijos, que ya está muy viejo, que su esposa era estéril. Abraham ha permitido y ha levantado una verdadera fortaleza en su mente. Pero ¿qué pasa? Dios lo saca a contemplar el cielo y le dice en el versículo 4 y 5,
Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que le heredará la promesa. Y lo llevó afuera y le dijo, mira los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar, y así será tu generación. Abraham estaba encerrado en su paradigma, que Dios no le iba a dar ni que le había dado un heredero. Y la promesa de Dios fue que lo sacó de ahí y dijo, mira el universo, mira el cielo y cuenta las estrellas. Si las puedes contar, así va a ser tu generación. Pero para Abraham era imposible. Dios necesitaba romper el paradigma de Abraham. ¿Para qué? Para que éste comenzara a pensar en forma sobrenatural. Es decir, desde la perspectiva de Dios, no desde la perspectiva humana. Dios necesitaba un hijo en Abraham. Dios necesitaba un hijo en Abraham. ¿Para qué? Para crear un linaje a través del cual llegaría el Mesías. ¿Verdad? Todos saben que el linaje fue a través de ¿qué? De Abraham. Y ahí viene el Mesías. Pero debido a la limitación, al paradigma que tenía Abraham, el plan de Dios no se estaba cumpliendo. Entonces Dios interviene para ¿qué? Para ponerle y romper el paradigma de Abraham. Dios le dice, así como son las estrellas en el cielo, será tu descendencia. Dios le pinta a Abraham una visión y lo sacó del paradigma viejo para ponerle uno nuevo, para darle esperanza, para darle futuro, para que creyera, hermanos. Dios puso una esperanza de futuro en Abraham. Ahora Abraham ya no espera que su criado sea el heredero, sino que se cumpla la promesa de Dios. ¿Y saben qué dice el versículo 6? Dice que Abraham le creyó. Por fin fue roto el paradigma de Abraham. Y dice que Abraham le creyó. Es decir, se llenó de esperanza. Y eso le fue contado, ¿por qué? Por fe. Hebreos 11:1 dice, pues es la certeza, pues es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Abraham empezó a pensar que sobrenaturalmente. Y una vez que Abraham le creyó la palabra de Dios y aprendió a caminar en fe, Dios le cambió el nombre de Abraham por el nombre de Abraham. Pero fue después de que él entendió y rompió el paradigma y comenzó a pensar sobrenaturalmente. Hermanos, y es que exactamente lo que Dios desea hacer contigo y conmigo, eso es exactamente lo que Dios va a hacer contigo y conmigo. Necesita romper los paradigmas, los pensamientos, lo que nosotros tenemos en nuestra mente. Necesita romper todos nuestros paradigmas. ¿Para qué? Para que empecemos nosotros a pensar sobrenaturalmente y que podamos nosotros ver las cosas que no son como si fueran. Que podamos nosotros entender y creer que la palabra de Dios es una promesa, que nosotros no la vemos, pero que la creemos. Que empezamos a ver que no vemos al Espíritu Santo de Dios, pero que mora en nosotros. Es necesario empezar nosotros a romper los paradigmas, hermanos. Y esto que estoy hablando yo es bíblico. De romper paradigmas y quitarlos es bíblico, hermanos. Dios, desde que Jesús vino al mundo, Él llegó, ¿qué? Rompiendo paradigmas. O me van a decir ustedes a mí que en lo biológico, para que nazca una criatura, ¿qué se necesita? Dos personas, ¿verdad? Una pareja, ¿verdad? Pero en lo biológico, en la biología, Dios nació sin concepción normal. Dice Mateo 1:18 que José conoció a María después de haber dado a su hijo primogénito. O sea que en lo biológico el Señor rompió lo normal. Ahí comenzamos a ver nosotros que el Señor rompió los paradigmas. Y es que Jesús vino ¿qué? A romper los paradigmas. Yo estaba haciendo ese mensaje y casualmente, no casualmente, porque Dios las cosas, me llegó un mensaje de una tía que tengo en España y ella nos envió unas palabras y decía lo siguiente: en la química el Señor rompió el paradigma. ¿Por qué? Porque Él convirtió el agua en vino, ¿verdad? Juan 2:1-11. En lo físico Jesús rompió los paradigmas. ¿Por qué?
Porque él desmintió la ley de la gravedad cuando caminó sobre las aguas y subió sobre los cielos. ¿Cuál es la ley de la gravedad? Todo lo que sube cae, ¿verdad? Y Jesús rompió ese paradigma, esa ley, caminó sobre las aguas y ¿qué? Y subió a los cielos. En economía, él refuta la ley de las matemáticas. ¿Por qué? Porque él alimentó a más de 5,000 solamente con 5 panes y 5 peces. Dice la palabra de Dios que sobraron cestas llenas. ¿Para qué? Para que el pueblo guardara. Mateo 14, 17, 21. Hermanos, en la medicina, Jesús curó a los enfermos y a los ciegos sin administrarle una sola dosis de medicamento, solamente con la palabra de él. Jesús rompió aún el paradigma de las relaciones personales. Ustedes se acuerdan que cuando Jesús le pidió agua a la samaritana en Juan 4:47, él rompió el paradigma de que no podían juntarse los judíos y los samarios. Estaba prohibido que un samario le hablara a un judío, que un judío le hablara a un samario, y mucho menos que un hombre le hablara a una mujer. Y Jesús rompió ese paradigma. Juan 4:7, cuando Jesús le pide, dice que estaba la mujer samaritana, le dijo: ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Soy una mujer samaritana. Porque judíos y samarios no se tratan entre sí. Jesús rompió el paradigma y habló a la mujer. ¿Por qué? Porque era un propósito de que al romperse el paradigma ella iba a conocer la luz y la verdad. Él no tenía siervos, ¿verdad? Y todos le llamaban ¿qué? Señor. Él no se educó en con grandes rabinos de la época, pero todos le llamaban ¿qué? Maestro. ¿Se dan cuenta de los paradigmas? Él no se educó ni tuvo grandes maestros, pero todo el mundo le llamaba ¿qué? Maestro. Él no tenía ejércitos, mas todos los reyes ¿qué? Le temían, le tenían miedo. Él no ganó batallas militares, pero conquistó el mundo. Él no cometió ningún delito, pero fue crucificado, muerto y sepultado. Hermanos, pero esta historia del Señor Jesucristo no termina un final triste. Pero esta historia del Señor Jesucristo tiene un final feliz, como nuestra historia va a ser escrita en una vida, con un final feliz. ¿Sabe por qué? Porque Él fue crucificado, muerto, sepultado, pero la tumba hoy está ¿qué? Vacía. ¿Y el qué? Él vive. Ese es el paradigma que nadie entiende. ¿Cómo va a estar vivo si fue crucificado, muerto y sepultado? ¿Por qué estos locos, por qué estos cristianos dicen que vive, que resucitó? Porque nosotros recibimos el mensaje de Dios con la palabra sobrenatural, una mente sobrenatural, no con una mente natural. El Señor vive. Como conclusión, yo quiero que tengamos en mente esto. Jeremías 29:11 nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Este versículo me acuerda mucho en el seminario de un profesor, ¿verdad? Que era el versículo clave de él. Jeremías 29:11 nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Hermanos, los planes de Dios para nosotros, para nuestra vida, son para darnos paz, darnos prosperidad y darnos un buen fin. Nosotros no necesitamos iluminar nuestra palabra con vanas promesas ni tonterías. Necesitamos iluminar nuestra mente y nuestro corazón con la luz de la palabra de Dios. Eso es lo que necesitamos nosotros, para que seamos transformados en nuestra mente, nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. Necesitamos transformar, pero necesitamos llenar nuestra mente de la palabra de Dios, recibir la luz de la palabra de Dios. El apóstol Pablo lo dijo en 2 Corintios 4:13: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también ¿qué? Hablamos. Oigan lo que dice Pablo:
pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también que hablamos. Yo te pregunto, ¿tú crees la palabra de Dios cuando la hablas? Amén. Amén. ¿Tú crees la palabra de Dios cuando la lees? Amén. Gloria a Dios, eso es el cometido de Dios, que nosotros creamos la palabra y cuando la hablemos, creamos lo que hablamos. Porque es que muchas personas no reciben la respuesta de Dios porque no creen ni lo que oran. Están orando por una petición de sanidad, pero por dentro están pensando, es imposible porque el doctor me dijo que no tenía remedio. Están orando por una petición financiera, pero por dentro su corazón dice, imposible, ¿cómo voy a salir yo de esta situación si no tengo trabajo, la situación está mala, la economía está peor? Imposible, no creen lo que oran. Hermanos, es importante que nosotros leamos nuevamente este versículo. Creí, por lo cual que hablé. Tú tienes que creer y apoderarte de las promesas de la palabra de Dios. Tienes que creer lo que está escrito en la palabra de Dios. Porque hablar por fe es simplemente decir las palabras que están de acuerdo con la palabra de Dios. Tenemos que decir estar de acuerdo con las palabras que están de acuerdo con la palabra de Dios. No es que están de acuerdo con las circunstancias, ni acomodarlas a lo que está a nuestro alrededor. Es hablar con su espíritu, con su mente, hermano. Yo le pido hoy a la congregación, hermano, que si hemos caminado mucho tiempo en lo mismo que hemos venido caminando y en las tradiciones y religiosidades que nos han venido, que hemos traído de nuestro pasado, es tiempo que hoy nosotros comencemos a romper los paradigmas. Que empecemos a entender que el Espíritu de Dios se mueve libremente. Que no somos quien para tenerlo encerrado, sino permitamos que el Espíritu de Dios se mueva y se van a dar cuenta las sorpresas que nos va a traer. Amén. Porque Dios cada momento nos sorprende. ¿Sabes cuál es la respuesta? Créelo en lo sobrenatural. No lo crea en lo natural, porque en lo natural es no. En lo sobrenatural hay esperanza, porque Dios es un Dios de esperanza. Oremos, hermanos. Padre, Señor, te damos gracias, Dios de los cielos, por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Dios, por este momento especial y único, Dios de los cielos, Señor, y que tu palabra, Señor, nos